Bueno, vamos a comenzar un poco vamos a retomar lo que habíamos hablado en la última clase. Voy a cerrar esto que no ocupa espacio. ¿Está? Y bueno, en la última clase nosotros habíamos comenzado a hablar de la temporalidad de las... ¿Quién me quería abrir acá? No me abrió esto. A ver, ¿dónde está? Un segundo. Bueno, habíamos comenzado a hablar de lo que tiene que ver con el financiamiento de los activos, del capital de trabajo. Ahí nos habíamos quedado. Vamos a ver si esto está funcionando. Está abriendo ahí. Entonces yo le decía que lo que nosotros habíamos visto hasta ahora, y con eso más o menos comenzamos esta parte en la última clase que me pidieron que haga un resumen como para, para comenzar. Un segundito. Bueno, ¿qué es lo que nosotros estuvimos viendo hasta ahora? Nosotros habíamos hablado, vamos a ver si esto funciona. Bueno, habíamos visto lo siguiente. Un segundito, está abriendo esto. Ya comenzamos. Bueno, básicamente lo que habíamos hablado era del capital de trabajo. ¿Está? Capital de trabajo habíamos dicho que era, a ver si esto se pone un poquito más rápido, si no vamos a cerrar nomás. Bueno, vamos a seguir por acá, chicos. Si no se va a poner medio lento. Un segundo. Bueno. Claro, mañana voy a meter el sábado voy a meter la máquina y le voy a cambiar la memoria y otras cosas más. Así que para la clase que viene de repente vamos a estar mejor y vamos a usar vídeo. Y el tema de usar Google Meet, con la cuenta de la facultad que me deberían estar generando, entonces debemos hacer las clases en Google Meet para que ustedes puedan, para que se puedan quedar grabadas las sesiones. ¿No? Ok. Me dan un segundito, chicos, acá se me presentó un problema. Un ratito. Disculpen. ¿Ustedes me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, sí, profe, se escucha. Sí, profe. Disculpen, se me colgó un rato la máquina y... Qué bacana. Bueno, a ver. Podemos hacer lo siguiente, chicos. Vamos a colgar y conectarnos o no. Yo voy a resolver esto y entramos o no. ¿Está? Voy a resetear ahí creo que está arrancando. Bueno, vamos a cerrar esto para que no tome demasiado. Ahí está. Ok. Bueno, entonces vamos a usar acá. Estábamos hablando de lo que les decía nosotros hasta el momento. Habíamos visto. Acá vamos a usar habíamos visto esto. O sea, habíamos hablado de las políticas de administración del capital de trabajo. ¿Está? Entonces hablamos un poquitito de la política de lo que es las disponibilidades, política de crédito y política de administración de inventarios. ¿Está? Repasando, le había dicho que este es un tema bastante del área de tesorería. Habíamos visto una herramienta que básicamente lo que se puede utilizar es para llevar un control del flujo de caja
saber cuándo van a darse los vencimientos de los pagos que la empresa tiene que hacer y cuándo se van a dar los ingresos que la empresa va a tener. ¿Tá? Entonces con eso básicamente uno puede ir equilibrando las necesidades de fondo y ver en qué momento uno debería estar contratando un pasivo, o sea, un préstamo para evitar, digamos, una situación de iliquidez. ¿Tá? Acá habíamos visto la parte de manejo del crédito, las cuentas por cobrar, habíamos visto cómo esto puede apalancar las ventas de una empresa. Les había dicho que esto es un área que de repente ustedes, dependiendo de la posición en la que estén el día de mañana, si trabajan como dependientes, pueden llegar a tener relación con esto. Y después habíamos hablado de lo que era inventario. O sea, yo les dije que este sí es un tema que es bastante afín a ustedes como ingenieros industriales y que más adelante creo que en la materia de administración de operaciones van a ver este tema, o sea, la administración del inventario, cómo se hace la planificación, el control de producción, la planificación de la reposición de inventario. ¿Está? Este es un área afín a ustedes. ¿Está? Si ustedes llegan a ser emprendedores y ustedes tienen su propia empresa, en realidad les va a interesar todo esto. ¿Está? ¿Ok? Entonces, esa fue la primera parte. ¿Está? La segunda parte del contenido tiene que ver, digamos, con cómo nosotros nos financiamos. ¿Está? ¿Okay? El enfoque de la financiación. Eso fue lo último que habíamos hablado en la clase pasada. Cuando hablamos del enfoque de la financiación, les había dicho en dónde básicamente se va a ubicar esta línea, ¿tá? Esta línea que está acá, que divide lo que es la financiación a corto plazo, que es básicamente el pasivo corriente, con la financiación a largo plazo. ¿Tá? La financiación a largo plazo incluye el pasivo no corriente y el patrimonio neto. ¿Tá? Esto es financiación a largo plazo, esto es financiación a corto plazo. ¿Ok? Bueno, entonces eso es lo que nosotros vamos a tratar ahora. ¿Tá? Y lo que yo les había dicho en la última clase también es que ya sea hablando de disponibilidades, de cuentas por cobrar o de inventarios, ¿tá? En los tres ítems, ¿tá? Existe lo que se llama activos corrientes permanentes. ¿Tá? ¿A qué se da eso? ¿Tá? Y si vamos a algo que tal vez ustedes podrían estar más familiarizados ya hoy, les he hablado de lo que es el stock de seguridad. ¿Tá? El stock de seguridad de una empresa, y básicamente acá podemos ver un grafiquito. ¿Tá? ¿Tá? Usualmente en las empresas el comportamiento del stock o del inventario tiene esta forma que ustedes están viendo acá. Esto lo llaman dientes de sierra. ¿Tá? Básicamente lo que se dice es que el stock de la empresa varía usualmente entre un máximo, ¿tá? Y un mínimo. ¿Tá? Este stock mínimo usualmente es lo que se llama stock de seguridad. Es lo mínimo que una empresa quiere tener para asegurar que en ningún momento le va a faltar o materia prima para producir o productos terminados para poder venderlos. ¿Tá? Entonces, si ustedes digamos, entienden ese concepto de stock mínimo o stock de seguridad, entonces pueden hacerse la idea de que a lo largo del tiempo en la empresa como mínimo se va a tener esta cantidad de stock. ¿Tá? Acuérdense que esto continúa para abajo. ¿Tá? ¿Ok? Entonces nosotros vamos a tener una cantidad, ¿tá? Una cantidad X que mínimamente va a estar siempre presente en la empresa. ¿Tá? Entonces, desde el punto de vista contable, se dice que este inventario es un activo corriente. ¿Por qué es un activo corriente? Porque por definición uno puede convertirlo a efectivo en un periodo de tiempo inferior a un año, por un lado. Por otro lado, la finalidad del stock es obviamente que se convierta en efectivo. O sea, yo tengo materia prima para producir, ¿para qué? Para vender ese producto. Entonces, desde el punto de vista de definición contable, el inventario es siempre un activo corriente. ¿Tá? ¿Ok? Ahora, desde el punto de vista de permanencia en la empresa, lo que se dice es que este es un activo corriente permanente. ¿Tá? Porque independientemente del tiempo, conforme va avanzando el tiempo, la empresa siempre va a tener ese stock de seguridad mínimo. ¿Tá? La misma cosa sucede con las cuentas por cobrar. ¿Tá? Si yo siempre le doy a mis clientes, o sea, a todos mis clientes, yo le doy 15 días de crédito, ¿tá? Entonces eso quiere decir que independientemente del momento en el que yo esté, si acá en vez de verlo esta Q de cantidad de inventario, esto puede ser, digamos, el eje
de las cuentas por cobrar. O sea, en vez de que esto sea Q de cantidad, puede ser Q de cuentas por cobrar. Entonces, eventualmente yo puedo tener un comportamiento en donde tengo más cuentas por cobrar, tengo menos, tengo más, no necesariamente la misma curva, pero puedo tener un comportamiento de alguna manera fluctuante. ¿Tá? Ahora, si yo a todos mis clientes les vendo a crédito, entonces siempre voy a tener algún nivel de cuentas por cobrar. ¿Tá? Y cuando les digo siempre, entonces se entiende que de manera permanente yo voy a tener, o la empresa va a tener, un nivel de cuentas por cobrar X. ¿Tá? La misma cosa va a suceder con las disponibilidades. ¿Tá? La empresa puede determinar que tiene un margen de disponibilidad, o un colchón de disponibilidad, por debajo del cual nunca quiere estar. ¿Ok? Entonces, esos tres elementos o conceptos que les estoy dando es lo que forman, digamos, el activo corriente permanente. ¿Tá? Bueno, por otro lado, yo les había mostrado en la clase pasada, les había mostrado esta planillita, un poquitito, esta planillita, ¿tá? Que esta planillita en donde básicamente les explicaba el concepto de por qué. Acá nosotros vamos a hablar de lo que es, vamos a volver un ratito acá, vamos a hablar de lo que es el calce perfecto. El calce perfecto lo que busca es que básicamente todo el activo no corriente se financie con pasivo a largo plazo, ¿verdad? Y que el activo corriente se financie con pasivo a corto plazo. Acuérdense que siempre hay una financiación en una empresa, ¿verdad? Cuando yo hablo de financiación, me estoy refiriendo a financiación de terceros, que pueden ser los proveedores, ¿tá? Financiación de terceros, que pueden ser a largo plazo bancos. Bueno, acá tenemos bancos también, bancos a corto plazo, proveedores a corto plazo, acá tenemos usualmente bancos a largo plazo. Y el patrimonio neto, que es la plata del dueño de la empresa, que mete en la empresa, todas estas son formas de financiación. ¿Tá? Entonces, en la empresa siempre hay financiación. ¿Tá? Entonces, lo que se busca es que el activo no corriente esté financiado con fondos a largo plazo, con financiación a largo plazo. Y el activo corriente esté financiado a corto plazo. Eso es lo que se busca. ¿Tá? Para explicarle un poquitito más, de manera más tangible este concepto, yo les había mostrado este ejemplo que está acá, que ustedes no hace falta, digamos, que ustedes estudien esto, es más que nada ilustrativo, en donde les decía que ustedes tienen un emprendimiento en donde, digamos, quieren comprar un auto para meterlo a trabajar a Uber. ¿Tá? Y el auto tiene un costo de $15,000. ¿Estamos? Ustedes no tienen la plata, ¿tá? Entonces lo que van a hacer es se van a financiar. ¿Tá? ¿Ok? Entonces están en esta situación en donde ustedes tienen 0 y 0, van a comprar el auto les sale 15,000, es un activo no corriente y deciden financiarse a largo plazo, un pasivo no corriente. ¿Tá? La otra alternativa es que ustedes se financian, se financian disculpen, esto es 0, y acá se financian, los 15,000 se financian a corto plazo. ¿Está? ¿Ok? Son dos formas de financiarse. ¿Cuál es la diferencia? Que esto, como les digo, es ilustrativo. Es que asuman un ratito que estos datos que están de acá para abajo, no hace falta que ustedes miren el año que viene, el semestre que viene, cuando veamos ingeniería económica, van a entrar en detalle en esto. Entonces ustedes básicamente, ¿qué les digo acá? Ustedes van a comprar un vehículo que sale 97 millones de guaraníes, van a pagar a 60 meses y la tasa del préstamo es del 12%. ¿Tá? Usualmente las tasas aumentan en la medida en que los plazos aumentan. O sea, si ustedes van a tomar un préstamo a 5 años, la tasa del préstamo, la tasa de interés del préstamo va a ser mayor que si ustedes toman un préstamo a 1 año. ¿Tá? ¿Sí? ¿Alguno tiene pregunta? Esa tasa de interés es anual, profe, ¿verdad? Esta tasa de interés es anual. ¿Tá? ¿Okay? Bueno, entonces, usando algunas herramientas que ustedes van a ver en el semestre que viene, pueden determinar que la cuota mensual que ustedes van a pagar, si toman un préstamo de 97 millones a 60 meses, va a ser de 2.168.000 guaraníes. ¿Tá? Si ustedes toman un préstamo de
Hola, Hola. no se escucha, profe. No, Ahí está. Se me silenció el micrófono, disculpen. ahora sí, profe. Sí, ¿hasta dónde me escucharon? Eh, Bueno, retomo el tema. Les decía que si toman un préstamo a 60 meses van a pagar una cuota de 2.168.000. ¿Tá? Si toman un préstamo a 12 meses van a pagar una cuota de 8.570.000. ¿Ok? Pueden ver acá que en el caso de la cuota a largo plazo van a pagar intereses por valor de 32 millones de guaraníes. ¿Tá? Van a devolver 130 millones de guaraníes. ¿Tá? Si toman el préstamo a corto plazo, van a pagar intereses por valor de 5 millones de guaraníes. ¿Tá? Y van a devolver 130 millones de guaraníes. O sea, hay una pequeña diferencia. ¿Tá? Entonces, uno podría haberse tentado a decir, tomo el préstamo a corto plazo. ¿Tá? ¿Por qué? Porque voy a pagar menos intereses. ¿Tá? El problema se da cuando ustedes tienen que ver la realidad del negocio y la realidad de la generación de fondos del negocio. ¿Tá? Estos son datos que yo coloqué acá a modo, digamos, de ilustración nada más. ¿Tá? Si ustedes estiman que, digamos, que en el mes van a generar 10 millones de guaraníes, como con el servicio de Uber, ¿está? No sé si eso es mucho o es poco, si esto, digamos, hacen dividido 30, le da que al mes, al día van a estar facturando 330.000 guaraníes, ¿tá? Para tener una idea. ¿Tá? Eh, digamos, ustedes van a tener de gastos entre combustible, qué sé yo, qué sé cuánto, 5 millones de guaraníes, ¿tá? Mantenimiento que le tengan que hacer al auto, seguro que tienen que pagar, el fee que le tienen que pagar o la comisión que le tienen que pagar a Uber, ¿tá? Esto es combustible, mantenimiento, seguro, ¿tá? Uber, ¿tá? Le va a sobrar 5 millones de guaraníes. Con esos 5 millones de guaraníes, ustedes van a pagar, eso va a entrar como un gasto, ¿tá? El interés del préstamo. Entonces, asumiendo una base anual, ¿tá? Si toman el préstamo a largo plazo, en promedio, ¿tá? Van a estar pagando 907.000 guaraníes de interés. ¿Tá? 5 millones menos 900 les queda 4 millones. ¿Tá? Digamos que un 10% se les va a ir en impuesto a la renta, le va a quedar al final a ustedes 3.683.000 guaraníes. ¿Tá? ¿Ok? Eso es lo que le va a quedar, digamos, como dinero efectivo. Bueno, tienen que pagar el préstamo. La cuota del préstamo es de 2.168.000. Estos 2.168.000 ya incluyen el interés. ¿Tá? Asuman eso por un momento. El semestre que viene van a ver bien. ¿Tá? Entonces, yo tengo que estar devolviendo 1.261.733. ¿Tá? O sea, 2.168.000, que es la cuota, menos los intereses que ya metí acá en mi estado de resultados. ¿Tá? Entonces, ¿qué quiere decir? De los 3.680.000 que me sobran, 1.200.000 tengo que destinar a pagar el capital del préstamo, devolver el préstamo. Con lo cual todavía me queda, digamos, un efectivo de 2.400.000. En el caso de ustedes financian a corto plazo, la situación es esta. Las cuentas son las mismas. ¿Tá? Lo único que van a llegar a que no tienen el efectivo para poder devolver ese préstamo que ustedes tomaron. ¿Tá? Entonces acá les puse de repente un comentario, esto no estaba en el material que les envié la vez pasada, pero para ayuda a memoria. O sea, básicamente la devolución a corto plazo del capital no es posible. ¿Por qué? Porque el negocio no genera la suficiente caja como para poder devolver en ese plazo que ustedes están pretendiendo. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un descalce. ¿En qué sentido? Yo tengo un bien que me va a durar eventualmente 5 años. ¿Tá? Por los próximos 5 años me va a generar ingresos. ¿Tá? Y estoy queriendo financiar ese bien con una financiación a corto plazo. ¿Tá? Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Hace que en algún momento el negocio no sea viable. ¿Tá? Entonces, por eso que se busca, digamos, busca financiar esta inversión fuerte, ¿tá?
con una financiación a más largo plazo que permita que la inversión repague la financiación. ¿Tá? Acá ustedes lo que están viendo, acá básicamente lo que pueden ver es que en este caso, ¿tá? La propia inversión está repagando la financiación, ¿tá? Con los propios fondos que va generando la actividad. ¿Ok? Entonces, eso solamente para explicarle este concepto que dicho así de manera de que esto se tiene que financiar con el pasivo corriente y el activo no corriente con financiación a largo plazo puede parecer un poco, bueno, me van a decir, ¿y por qué? ¿Tá? Entonces, es a modo de esclarecerles el por qué. ¿Tá? Bueno, ¿qué pasa? Como decíamos un poquitito antes, que en la realidad tenemos, tenemos que parte de las disponibilidades, parte de las cuentas por cobrar y parte del inventario adquieren un carácter permanente en la empresa. ¿Tá? Entonces, se puede decir que realmente lo lógico sería financiar esta parte que les estoy marcando acá, esta parte y esta parte. ¿Tá? Ahí les cambié de color para que vean. Como esto va a ser permanente, voy a financiarlo también con fondos a largo plazo. ¿Tá? Ese es el concepto que nosotros vamos a manejar ahora. ¿Tá? La de que los activos corrientes se van a clasificar en activos corrientes permanentes y activos corrientes fluctuantes. ¿Tá? Los activos corrientes permanentes van a formar junto con el activo no corriente, ¿tá? Lo que va a ser financiado por la financiación a largo plazo. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí conceptualmente, chicos? Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros vamos a reclasificar los activos corrientes en fluctuantes y permanentes. ¿Tá? Esto que está acá vamos a ver más adelante, que es básicamente una definición de la empresa, una definición del enfoque que la empresa le quiere dar a su financiación. Ahí vamos a ver que básicamente pueden haber tres enfoques. Un enfoque conservador, un enfoque agresivo y un enfoque alternativo. Y vamos a ver cómo esos tres enfoques impactan en la rentabilidad de la empresa. ¿Tá? Antes de llegar a eso, vamos a desarrollar un poquitito algunos conceptos teóricos. Este gráfico vamos a ver después con más detalle, ya con ejemplos numéricos. Bueno, básicamente la financiación de activos fluctuantes con fondo a largo plazo puede generar en momentos excesos de fondos. Vamos a ver más adelante estos excesos de fondos que afecten la rentabilidad. ¿Tá? Financiar inversiones permanentes con fondos a corto plazo incrementa, atiendan esto, financiar inversiones permanentes con fondos a corto plazo incrementa el riesgo de no poder financiar las inversiones. Esto que está acá es lo que yo les acabo de mostrar. Esto. ¿Sí? Financiar activos permanentes, en este caso un activo fijo, con inversiones a corto plazo, ¿sí? Puede generar una situación en la cual yo no puedo finalmente financiar las inversiones, ¿sí? Porque no tengo los suficientes fondos para repagar la inversión. Esto, voy a poner acá un ratito, corto plazo. Y esto le voy a poner acá largo plazo, al revés. Esto es corto plazo y esto es largo plazo. ¿Está? Bueno, vamos a ver un poco más. Bueno, yo les hablaba de que hay dos formas de determinar la política de financiamiento, ¿está? ¿Ok? Cuando estamos hablando del enfoque, que voy a financiar a largo y que voy a financiar a corto. ¿Está? La primera forma de determinar el enfoque es a través de la temporalidad de la inversión, que es lo que nosotros estamos viendo ahora. ¿Tá? Ya enseguida les voy a mostrar cómo funciona esto. ¿Tá? La segunda forma de determinar en dónde voy a posicionar esta línea que está acá, ¿ok? Es como dice acá, a través del manejo de los vencimientos de las obligaciones. Vencimiento de las obligaciones, ¿ok? ¿Qué es el vencimiento de las obligaciones? ¿Se acuerdan cuando hicimos
este ejemplo del flujo de caja, ¿tá? En donde yo les había mostrado que básicamente ustedes tienen, bueno, ustedes hacen la apertura de la empresa, compran producto, este producto lo pagan parte al contado, parte a crédito, después tienen un desembolso de viáticos, tienen ventas que realizan, ¿tá? Pero que van a cobrar recién al cabo de 21 días, tienen pago de salarios que se hace al contado, tienen más pago de viáticos, vuelven a vender pero van a cobrar al cabo de 21 días, pagan salarios, etcétera, etcétera, ¿tá? Yo les había mostrado acá esta herramienta que les dije, esto, les reitero, esto no hace falta que estudien, básicamente es ilustrativo, esto es un ejemplo, ¿tá? Entonces, acá, ¿qué es lo que nosotros veíamos? Veíamos el comportamiento de la caja, del saldo de la caja, ¿tá? Partida de 50, pagaba, volvía a pagar, ¿tá? Entonces, si yo tengo una programación de este tipo, ¿tá? Pero que me prevea, no digamos este horizonte de 45 días, sino un horizonte de repente un poquitito más extenso, en donde yo ponga acá todas las obligaciones que voy teniendo. Todas las obligaciones son todas las cuentas que tengo que pagar, que pueden ser a corto plazo, pueden ser inclusive a largo plazo, ¿tá? Y hago lo mismo con los ingresos, ¿tá? Entonces puedo utilizar esta herramienta para determinar en qué momento recurrir a esta financiación externa. O sea, en qué momento voy a estar moviéndome con una financiación a largo plazo o una financiación a más corto plazo, ¿tá? Porque básicamente lo que voy a tener es una previsión de si este saldo se va a mover en el área roja o no, ¿tá? Entonces acá, por ejemplo, decíamos, fíjense, acá yo puedo tomar, en este ejercicio habían dos alternativas. O uno se financiaba con 25.500, que era el máximo negativo que tendría en mis disponibilidades, ¿tá? ¿Okay? O me financiaba con fondos a corto plazo, que era el sobregiro, ¿tá? ¿Okay? Entonces puedo determinar, si yo tengo este tipo de herramientas, puedo tener una previsión de cuándo van a estar venciendo mis obligaciones y cuándo voy a estar teniendo ingresos. Y con eso determino de alguna manera dónde voy a ubicar esta línea, ¿tá? ¿Ok? Acá fíjense que yo puedo, en vez de comprar productos al contado, una parte, el 50% y 50% a 15 días, eventualmente puedo tratar de negociar con mis clientes que me vendan esto a 30 días o a 45 días, ¿tá? Cuando las empresas negocian, y ustedes van a ver de repente cuando se metan más en el mundo laboral, van a ver que las empresas normalmente tratan de extender el plazo de pago. ¿Por qué? Porque justamente eso les reduce esa necesidad que tienen inmediata de fondos, ¿tá? ¿Ok? Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de lo que es el vencimiento de deudas, el enfoque de la política de financiación, tomando como un enfoque de vencimiento de deudas, básicamente lo que se busca es lo que dice ahí, sincronizar los vencimientos de las deudas y los ingresos futuros que se generan, ¿tá? ¿Ok? ¿Cómo se hace eso? A través de una herramienta que básicamente vaya programando o vaya teniendo en cuenta todos los vencimientos de pago con todos los ingresos que voy a tener en el futuro. A partir de eso voy a determinar en qué momento debo recurrir a mayor financiación o no, ¿tá? Y cuál es el nivel de financiación que voy a necesitar, ¿tá? Acá hay algunos comentarios que básicamente, digamos, es un poquito lo mismo lo que les estoy diciendo. Está, bueno, dice un enfoque netamente financiero, requiere un buen sistema de información, que es lo que les acabo de decir, ¿verdad? Requiere trabajar con un programa de vencimiento de las deudas, o sea, saber cuándo tengo que pagar, ¿tá? Justamente se busca que los pagos de las empresas se realicen después de las cobranzas, ¿tá? Y habla de un factor de riesgo que en general, digamos, ese riesgo se puede cubrir con un colchón de fondos, ¿tá? O sea, si yo tengo un colchón de fondos, eso podría eventualmente cubrirme algún descalce. ¿Ustedes están viendo? Sí, creo que estamos Estamos viendo. viendo el PowerPoint. Están viendo. No veía acá la indicación de que estaba compartiendo, disculpen.
Bueno, entonces le decía, en caso, o sea, se puede trabajar, digamos, con un colchón de fondos, o sea, para minimizar algún caso no previsto o alguna eventualidad que se dé que no haya sido tenida en cuenta. ¿Tá? Acá justamente habla, digamos, el margen, ese margen de ese colchón, o esa minimización de riesgos, ¿tá? De no poder cumplir con los pagos. Una forma de minimizar ese riesgo también, como dice acá, es alargar el programa de vencimiento, o sea, pedir más crédito a quienes me están financiando. ¿Tá? Bueno, esta partecita vamos a ver al final, ¿tá? Que es la elección del fondeo. La elección del fondeo, básicamente, acá estábamos hablando de la elección del enfoque. Voy a financiarme. Voy a financiar, o sea, voy a elegir el enfoque en función a la temporalidad o voy a elegir el enfoque en función al vencimiento de las deudas. ¿Tá? Y cuando hablamos de la elección del fondeo, acá estamos hablando de qué tipo de fondos voy a utilizar. ¿Cuáles son los tipos de fondos posibles? Son estos tres que están acá. Pasivo corriente, esto es fondos de tercero, pasivo no corriente, que también es fondos de tercero, o patrimonio neto, que esto es fondos del propietario de la empresa. ¿Tá? Bueno, entonces, antes de pasar a ese tema, y para no perder el hilo de lo que es la temporalidad de la inversión, vamos entonces a ver eso. ¿Tá? Y después terminamos con estos 3 o 4 slides que son más, de los cuales nosotros ya hablamos cuando hablamos de pasivo y demás. ¿Tá? Entonces, ¿en qué consiste básicamente determinar la financiación utilizando el concepto de temporalidad de los activos? ¿Tá? Bueno, yo les decía que primeramente lo que una empresa hace es determinar de sus activos corrientes cuáles son temporales y cuáles van a ser permanentes, van a ser considerados permanentes. ¿Tá? Entonces ustedes tienen acá, este es un ejemplo. ¿Tá? Dice, bueno, esta es una empresa X que dice que, ¿tá? Acá está mostrando la evolución del activo para el primer trimestre del año 2019. Entonces dice que tiene de disponibilidades estos montos, ¿tá? De créditos comerciales, estos montos, ¿tá? De bienes de cambio, inventario o existencias es la misma cosa. ¿Tá? Tiene estos valores. ¿Tá? Activo corriente tiene bienes de uso o activo fijo también es la misma cosa. ¿Tá? Tiene estos valores. ¿Ok? Entonces tiene un activo corriente total de 96, 79, 105, 95 y un activo no corriente de 10, 10, 10 y 10. ¿Tá? Y acá hay una información adicional. Estos son datos. Dice la información adicional dice lo siguiente. ¿Tá? Esto, acá le voy a colocar, es por política. ¿Tá? ¿Qué política? La política que nosotros habíamos revisado en la primera parte, la de la administración de capital de trabajo. Esto es por política y por política. ¿Tá? Por política, la empresa dice que básicamente sí o sí tiene que tener un mínimo de saldo disponible o de caja de 800, lo que sea. ¿Tá? Por política, la empresa dice que tiene que tener un stock mínimo de 35.000. ¿Ok? Y por política, la empresa dice que tiene que tener un saldo inmovilizado en cuentas por cobrar o un crédito que yo voy a estar dando a mis clientes de 15.000. Esto es dinero que está en la calle usualmente. ¿Tá? Bueno, después tenemos acá un dato de índice de depreciación de bienes de uso de 125, que lo único que hace es reflejar que al mes los activos van perdiendo 125 de valor. ¿Tá? Entonces, a partir de esta información, lo que pide, o lo que vamos a hacer es reclasificar los activos en función a la temporalidad. O sea, entonces vamos a ver cuáles son activos transitorios y cuáles son activos permanentes. ¿Tá? Esto es extremadamente sencillo. ¿Tá? Lo que nosotros vamos a decir es que los activos permanentes, ¿tá? Van a ser 800 en el caso de la disponibilidad, va a ser 15.000 en el caso
de los créditos y va a ser de 35.000 en el caso de los inventarios. ¿Está? Esto se repite mes a mes. ¿Ok? Opa. Y esto se repite mes a mes. ¿Está? Entonces, básicamente, los requerimientos transitorios van a ser 1890 menos 200. Voy a checar un poquitito de esto. Alcanzan a ver ahí igual. La misma cosa para acá. ¿Ok? Disponibilidades. Comerciales. Bienes de cambio. Esto es muy sencillo. Entonces, esto va a ser esto. Y esto va a ser esto. Entonces, de créditos transitorios vamos a tener la diferencia. Básicamente ese es el concepto. ¿Tá? La misma cosa en bienes de cambio. ¿Tá? ¿Ok? Entonces acá lo que nosotros decimos es, si esto es lo que la empresa tiene establecido por política, que no necesariamente quiere decir que se cumpla, pero es lo que la empresa por política define, ¿tá? Entonces yo puedo dividir mis requerimientos o mis activos corrientes en permanentes y transitorios. ¿Tá? Con lo cual, voy a decir que mis activos transitorios van a ser estos y los permanentes van a ser estos. ¿Ok? ¿Tá? Y podemos llegar a decir que tengo un activo corriente transitorio, un activo corriente permanente y tengo un activo corriente, un activo no corriente. ¿Ok? Entonces, a esto es lo que se le llama, digamos, la reclasificación de los activos corrientes en función a su permanencia. ¿Tá? Esto está en forma de gráfico, no sé si alcanzan a ver ahí, pero básicamente, ¿qué es lo que tenemos acá? El nivel de activos tiene este comportamiento en la empresa, 106, 89, 115, 105, ¿está? Donde podemos decir que hay un componente que es permanente, ¿está? Hay un componente que es el activo no corriente, ¿tá? Y hay un componente fluctuante, que acá en el gráfico, el componente fluctuante, ¿quién se anima a decir cuál es el componente fluctuante? ¿Qué es lo que nosotros tenemos en el gráfico? Tenemos valores y tenemos tiempo, ¿tá? Este punto que está acá, este punto representa 106, es el nivel del activo en el mes de enero. 89 es el nivel del activo en el mes de febrero. 115 es el activo en el mes de marzo, 105 en el mes de abril. ¿Tá? De eso estamos diciendo que hay 10.000 que es activo fijo, que va cayendo un poquito. ¿Tá? 10.370, 10.250, etc. ¿Tá? Hay un componente que es activo corriente permanente, que es 50. ¿Tá? Y el activo transitorio va a ser la diferencia, ¿no? Entre esta línea, entre este punto
menos este y menos este. ¿Ok? Bueno, nosotros estamos viendo esto. Acá tienen activos corrientes permanentes y activos no corrientes prácticamente sin modificaciones. Unos comentarios acá. Si nosotros ponemos, voy a poner un ratito esto, voy a colocar esto mismo. Vamos a ver si me toma. ¿Están? Ok, ahí me tomó. No, vamos a dejarlo así. Pero vamos a dejarlo así mismo como está. Un segundito. Bueno. Estos son los meses. ¿Está? Enero, febrero, este es el total del activo. ¿Ok? Ustedes van a tener para estos meses, ¿qué les está faltando, digamos, para que ustedes puedan tener un balance acá? Esta es la línea del activo. ¿Qué le está faltando? Pasivo, Está faltando el pasivo. patrimonio neto. Y el patrimonio neto, exactamente. Entonces ustedes acá van a tener pasivo, pasivo corriente, pasivo no corriente y patrimonio neto. Siempre, si yo estoy hablando de activos, del otro lado tiene que haber un pasivo, ¿tá? Por una cuestión contable. Entonces, el punto es el siguiente. Lo que nosotros estamos diciendo hasta ahora, acuérdense de este ejemplo, ¿ok? ¿Tá? Acuérdense que habíamos hablado un poquitito antes del calce perfecto. Activo no corriente se financia con fondos a largo plazo. Activo corriente se financia con fondos a corto plazo. Les di una razón del por qué. Y después vimos que en realidad parte del activo corriente adquiere un carácter permanente. ¿Tá? ¿Por qué? Porque esa es la parte, digamos, de la administración del riesgo y rentabilidad. Entonces, ¿qué es lo que me falta del otro lado? Me falta justamente determinar esto que está aquí. ¿Cuáles van a ser los valores que van a hacer que el otro lado de la ecuación yo también tenga estos montos? Sí o sí, y eso quiero que entiendan bien, sí o sí, de este lado vamos a tener que tener también estos valores. Si yo estoy hablando de activo, del otro lado tengo que tener un pasivo. ¿Estamos? Entonces el punto es determinar cómo vamos a financiarnos acá. Estos son recursos y esto es financiación. En dónde yo voy a colocar el corte entre pasivo corriente, pasivo no corriente y patrimonio neto. Básicamente vamos a hablar de financiación a corto y a largo plazo, por un momento. ¿Tá? Entonces el punto es, acá nosotros deberíamos decir entonces que mi pasivo corriente más patrimonio neto, voy a hacer un ratito esto así, a propósito. ¿Tá? Esto va a ser, debería ser esto más esto. ¿Tá? Esto debería ser esto más esto. Y esto más esto. ¿Ok? ¿No? Y el pasivo corriente debería ser esto. ¿Ok? El único punto es el siguiente. ¿Se acuerdan que yo les dije, habíamos comenzado, cuando comenzamos a hablar la unidad, les decía que, vamos a ver si tenemos acá, ¿dónde está? Aquí arriba.
Les hablaba de que una vez que uno invierte en infraestructura, o sea, es muy difícil deshacerse de esa infraestructura. O sea, esta infraestructura va a ir perdiendo valor, ¿tá? En la medida en que va transcurriendo el tiempo. ¿Tá? Ahora un poquitito les voy a hacer una pregunta de raciocinio para ver si me están siguiendo. La rentabilidad habíamos dicho que era utilidad neta sobre activos. ¿Estamos? Esto es activo total. Si nosotros vemos el activo total como activo corriente y activo no corriente, ¿está? Quiero que me respondan esto. La única forma, o por lo menos me que entiendan, la única forma en la cual, o sea, el tiempo es la única forma en la cual la variación del activo no corriente me favorece a la rentabilidad. ¿Entienden eso? Si nosotros teníamos acá, por ejemplo, enero, acá tenemos febrero, marzo, abril, ¿tá? Y yo tengo aquí esto, ¿okay? Y aquí tengo esto, ¿tá? Entonces ustedes pueden ver que en la medida en que pasa el tiempo, la depreciación del activo me va a favorecer la rentabilidad. ¿Me entienden eso? Porque va perdiendo valor. ¿Tá? Entonces, a medida que pasa el tiempo, si estas condiciones no varían, yo debería ir teniendo una mayor rentabilidad. ¿Por qué? Porque mi activo va perdiendo valor. ¿Tá? Pero esto es función del tiempo. Yo no puedo acelerar esta pérdida de valor. ¿Tá? ¿Por qué? Porque está dada por la depreciación. Y yo no puedo acelerar la depreciación. ¿Tá? Entonces, la otra forma que les decía justamente que es más, y por eso es importante el capital de trabajo, la otra forma de impactar fuertemente en el capital, en la rentabilidad y en el corto plazo es trabajar sobre estos números, sobre el capital de trabajo. ¿Tá? Bajo las disponibilidades, bajo los créditos, bajo los bienes de cambio, la rentabilidad debería aumentar. ¿Ok? Bueno. De la misma forma en que yo no puedo acelerar, digamos, la depreciación, o una vez que yo tomé esto, invertí esto, es un poquitito difícil modificar eso. ¿Tá? De la misma forma también los pasivos a largo plazo son un poco más complicados de modificarlos. ¿Tá? Acá por una cuestión de números da la casualidad de que no varía tanto. ¿Tá? Pero yo no puedo, una vez que yo contrato un préstamo a largo plazo, ya está el préstamo contratado. O sea, salvo que yo decida eventualmente, cosa que no es muy frecuente, acelerar el pago. ¿Tá? Fíjense, en este caso sería muy difícil que yo pueda acelerar el pago. Podría acelerar el pago salvo que en vez de estar facturando 10, paso a facturar 20. ¿Tá? Pero no es, digamos, lo que usualmente sucede. Entonces, este nivel de pasivo a largo plazo es un nivel que en general las empresas determinan en un momento y permanece eso ya por un periodo de tiempo prolongado. ¿Tá? ¿Okay? Acá casualmente no varía tanto, pero si esto hubiese sido más, hubiese presentado una mayor variación, les iba a hacer la aclaración de que en realidad se da que el pasivo corriente más o menos va perdiendo valor a lo largo del tiempo de una forma más suave, no presenta oscilaciones. ¿Tá? Bueno, ¿esto entendieron, chicos? Si me pueden por favor confirmar, así pasamos al siguiente punto. ¿O tienen preguntas? ¿Puedo explicar de vuelta la parte de activo, corriente, transitorio y permanente? Sí, cómo no.
Esto que está acá, ¿cómo se forma esta planilla sería? Sí. Bueno, yo soy David, ¿verdad? No. Richard soy. Richard, ok. Bueno, esta reclasificación, Richard, ¿tá? Se da a partir de esto que les voy a resaltar, ¿tá? De esta información, ¿tá? Que en este caso es un dato, ¿tá? ¿Ok? La reclasificación se hace a partir de los datos de la información adicional. ¿Tá? ¿Y en qué consiste esta reclasificación? Es básicamente decir, vamos a ver, ahora vamos a hacer 3 ejercicios y ahí creo que te va a quedar más claro todavía. ¿Tá? Ok. En este ejercicio, que es un poquito más sencillo, asumí que la empresa dice, vos tenés un negocio, ¿tá? Digamos, vos tenés un tipo un BI, ¿ok? Y vos decís, vos vas a decir en tu negocio, mira, yo, por una cuestión de precaución, yo siempre quiero tener en mi caja, 25 millones de guaraníes, ¿tá? Porque no sé si eventualmente no tengo un pico de ventas y tengo que salir a comprar producto y no tengo dinero para comprar producto, ¿tá? O eventualmente hago ventas a crédito, eso no sucede, digamos, mucho en BI, pero hago ventas a crédito, el tipo no me paga, ¿tá? O le voy a poner un negocio en donde suele pasar eso. Ustedes tienen una estación de servicio, ¿tá? Ustedes, Petropar le vende a las distribuidoras, cuando le vende combustible al contado, ¿tá? Vos retirás el combustible y al día siguiente le tenés que pagar a Petropar. Así funciona el negocio de combustibles cuando uno compra de Petropar, ¿tá? Las distribuidoras normalmente venden a crédito, ¿tá? Entonces asumí que vos tenés una estación de servicio, ¿tá? Entonces vos decís, mira, para cualquier eventualidad, cosa que yo no pueda prever, yo siempre quiero tener en mi caja, en la estación de servicio, 25 millones de guaraníes. ¿Estamos? ¿Tá? Yo sé que a mis clientes yo les vendo a crédito, ¿tá? Le vendo, tengo venta de 300 millones de guaraníes. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Tá? 300 millones dividido 30, vendo 10 millones de guaraníes al mes. 10 millones de guaraníes al mes. ¿Tá? A todos mis clientes yo le doy un crédito de 15 días. ¿Tá? Entonces yo vendí 10 millones aquí, 10 millones aquí, 10 millones aquí, 10 millones aquí. 9. Ahí tengo 13. 15. ¿Ok? ¿Está? En total tengo 150 millones de guaraníes que no están conmigo, sino que están en la calle con mis clientes. ¿Entendés? El día 16 o el 15, si es que quieren, acá yo voy a cobrar el 10 millones de guaraníes que entregué aquí. Pero por otro lado vendí otros 10 millones aquí. Entonces en el fondo sigo teniendo 150 millones de guaraníes de crédito. ¿Tá? Acá voy a cobrar 10, pero acá voy a vender 10. Sigo teniendo, si es que ven acá, 150 millones de guaraníes de crédito. ¿Tá? Entonces, de manera permanente, yo tengo siempre 150 millones de guaraníes de crédito. ¿Me seguís, Richard?
Sí, profe. Bueno, eso es lo que te está diciendo aquí con este enunciado. Por política, la empresa tiene 15.000, casualmente, ¿tá? En saldo inmovilizado en cuentas por cobrar. ¿Tá? ¿Por qué yo quiero tener estos? Yo te decía, caja decía que íbamos a tener, vamos a ponerle más, 50 millones de guaraníes. ¿Por qué quiero tener 50 millones de guaraníes en mi caja? Porque eventualmente puede suceder que estos dos tipos no me pagan a mí. ¿Tá? Con lo cual los 20 millones de guaraníes que yo estaba suponiendo que iba a recibir, en realidad no recibo. Entonces yo tengo este saldo, discúlpenme, tengo este saldo de caja inmovilizado por cualquier eventualidad. ¿Tá? Y por otro lado, yo tengo que tener un inventario. ¿Tá? Y digamos que tengo, no sé, 30.000 litros, 30.000 por 4.500. 135 millones de guaraníes tengo de combustible en mis tanques. ¿Tá? ¿Ok? Que eso, por ejemplo, este día va a estar acá. ¿Tá? Este día va a ser esto menos... Voy a colocar números sin los ceros, porque realmente nuestros ceros no nos ayudan. ¿Tá? Pero esa es la situación. ¿Tá? Acá voy a tener seguramente 125. No voy a tener 125, pero vamos a decir que tengo 125. ¿Está? Porque vendí 10 y así sucesivamente. ¿Está? Y acá vuelvo a hacer un pedido. ¿Está? Y me vuelvo a ir a 135. Digamos acá recibo. ¿Está? Entonces esto va a tener este comportamiento. ¿Ah? ¿Ok? Entonces vos en el fondo, si vos tomás cómo esto se comporta en promedio, estás teniendo 112 de inventario. Hablando en dinero. Siempre nosotros hablamos en dinero. ¿Tá? ¿Ok? Entonces vos decís que por política, porque vos nunca vas a dejar que tu tanque se vacíe, porque si tu tanque se vacía y no te traen el producto, dejas de vender. Ese es el riesgo. ¿Tá? ¿Ok? Que habíamos visto cuando hablábamos de la administración del inventario. ¿Tá? Cuando hablábamos de esto. ¿Tá? Acá yo tengo un stock mínimo. ¿Tá? Entonces tu stock mínimo puede ser algún número que vos determines que te va a mostrar esta evolución de tu inventario. Máximo, mínimo, por debajo de estos stocks de seguridad. Máximo, mínimo, máximo, mínimo. ¿Tá? Puedes decir que tenés un inventario promedio de 110 o 112 que dio recién. ¿Entendiste, Richard, ese concepto? Sí, profe. Bueno, entonces a partir de que vos manejas este concepto, lo que vos haces es una reclasificación de tu activo corriente. ¿Tá? Entonces vas a decir que mi activo corriente caja, ¿tá? En realidad se compone de una parte que es transitoria, que va variando, y una parte que es permanente, 50 millones, que es lo que yo quiero tener sí o sí en la caja de la estación de servicio. En realidad va a estar en el banco, ¿verdad? ¿Tá? Pero va a estar disponible. ¿Tá? Quiero tener digo que por mi política de crédito voy a tener siempre 15.000 en saldo inmovilizado de cuentas por cobrar. O, dicho de otra forma, vos das 10 millones, 10 millones, 10 millones, 10 millones, 10 millones, entonces terminás teniendo, como te decía acá, 150 siempre. ¿Está? La misma cosa con el inventario. Entonces vos reclasificás la disponibilidad, los créditos y los inventarios en función a la temporalidad o a la permanencia de esos activos en la empresa.
permanentemente vas a tener 80, permanentemente 35, permanentemente vas a tener 15. ¿Está? Con ese concepto y haciendo esta distribución que se ve aquí, entonces lo único que hace es reclasificar el activo en activo no corriente, activo corriente permanente y activo corriente transitorio. ¿Está? A partir de ahí, lo que vos decís es esto que es permanente, financio a largo plazo, esto que es transitorio, financio a corto plazo, que es lo que les puse aquí. ¿Se entendió más ahora? Ahora sí. Bueno, perfecto. ¿No? Bueno, entonces vamos a ver ahora 3 ejercicios, ¿tá? Y vamos a ver los enfoques, ¿tá? Para determinar justamente esta reclasificación, y determinando la reclasificación vamos a determinar estos niveles, ¿tá? Y vamos a ver, como les decía, son 3 enfoques. Un enfoque que es el enfoque agresivo, el otro que es el enfoque conservador y el tercer enfoque que es un enfoque alternativo. ¿Está? Bueno, vamos a comenzar. Les voy a pedir un poquitito de atención. ¿Está? No es nada difícil, realmente no es nada difícil. Es solamente vamos a... Esta parte es la que quiero que entiendan. ¿Está? Bueno, nosotros tenemos acá, esto es la estimación que hace una empresa, ¿tá? Para cuál va a ser su comportamiento en el año del nivel de activos, ¿tá? ¿Qué es lo que hace una empresa, digamos? ¿Cómo se maneja, digamos, una... Ustedes escucharon hablar alguna vez del presupuesto general de gastos de la nación, ¿habrán escuchado? O de un presupuesto de una empresa. Básicamente el presupuesto de la empresa, o lo mismo digamos a nivel del Estado, es una pequeña cuenta donde se ven cuáles van a ser los ingresos que va a tener una empresa, ¿tá? Y cuáles van a ser los egresos que va a tener una empresa, ¿tá? Esto que está acá es un presupuesto, si quieren, ingresos y gastos, ¿tá? Yo estimo que voy a tener un presupuesto, un ingreso de 10 millones al mes, pues estimo que voy a tener un gasto de 5, estimo que voy a pagar 900 de impuestos y estoy estimando que voy a tener una utilidad de 3 millones. Esto que está acá es un presupuesto. Entonces, el presupuesto es básicamente hacer una estimación de cuál sería mi estado de resultados, ¿tá? Hay otros componentes que no vienen, digamos, no vienen al cabo por lo que nosotros estamos hablando, pero también se hace un presupuesto de inversiones, por ejemplo, ¿tá? Las empresas hacen un presupuesto de ingresos y gastos y hacen un presupuesto de inversiones, ¿tá? Desde el punto de vista del presupuesto de ingresos, entonces estamos hablando de esto: ingresos, gastos y la utilidad o la ganancia esperada, ¿tá? Entonces parten ustedes de la situación en la cual ustedes están estimando que para el año que está comenzando, ustedes estiman que van a tener estos niveles de ventas, ¿tá? Estas son unidades que van a ser vendidas en cada uno de estos meses. Vamos. Asuman ustedes por un momento que van a dar créditos, ¿tá?, de 15 días a todos sus clientes, ¿tá? ¿Ok? Vamos a asumir que el precio de aquello que yo estoy vendiendo es de 1. Ese es el precio, ¿tá? Entonces, si yo tengo ventas por valor de 2.050, le vendo a mis clientes a 15 días y el precio es 1, entonces voy a tener, en promedio en ese mes, voy a tener 1.025 pesos o lo que sea de cuentas por cobrar, ¿tá? ¿De dónde sale esto? Pueden hacer de esta misma forma, ¿tá? Ok, esto es 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ¿tá? Va a llegar el día 15, ¿tá? Tendría, a ver, esperen, acá no me corrigieron algo, ¿tá? Esto sería dividido, vamos a asumir que sea 30, o sea, voy a vender 68
por día. Esta va a ser mi venta diaria. Entonces ustedes hacen 68 por 15, les va a dar 1025. ¿Está? Cuando llega el día 15, ahorita acá para que entiendan. ¿Está? Va creciendo. ¿Está? Cuando llega el día 15, tengo 1093, pero por otro lado voy a cobrar esto. Entonces voy a tener 1025. ¿Está? En promedio. Vamos a volver esto como estaba. Bueno. En el mes 2 estimo que voy a vender 1900, 1600, 1400 y así sucesivamente. ¿Está? Acá yo estimo, esto que están viendo acá, esto es parte de la política de crédito. ¿Está? ¿Ok? Esto es parte de la política. El 100% de las ventas se realiza a crédito a 15 días. Y acá les voy a complementar, esto es por política. Nosotros vimos esta política, nosotros vimos cuando estuvimos hablando de esto. Acá. ¿Se acuerdan? Que habíamos hablado de de los estándares del crédito. ¿A quién le voy a dar crédito? Le voy a dar crédito a todos mis clientes. En este supuesto que estoy haciendo. ¿Está? Obviamente, cuando ustedes van a decir a quién le van a dar crédito, se van a fijar en estos factores que habíamos visto: carácter, capacidad de pago, capital, condiciones de la actividad económica, garantía. Ahora probablemente no le vamos a dar crédito a nadie. O sea, podría ser. ¿Está? Términos de crédito era cuánto plazo le voy a dar. ¿Está? Y las políticas de cobranza es cómo me aseguro que me paguen eso que le vendía crédito. ¿Está? Bueno, entonces, por política de la empresa da 15 días de crédito. Eso hace que yo tenga cuentas por cobrar, ¿está? Con este comportamiento mes a mes. ¿Está? Bueno, por política de la empresa determina, ¿está?, que va a tener un inventario mínimo, un stock de seguridad equivalente, en este caso, a 30 días de inventario de ventas. ¿Está? ¿Ok? Esto es 30 días de venta. ¿Ok? Esto es la misma cosa por política de la empresa. ¿Me siguen hasta acá? ¿Está? Bueno, y por política de la empresa, ¿está?, la empresa dice que quiere tener en su caja estos montos: 1743, 1615, 1360, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vamos? Esto vamos a ver después. Pero básicamente acá hay un estado de resultados. Fíjense, ¿qué es lo que está diciendo acá? Voy a vender todas estas unidades, ¿está?, a un precio de 1. Entonces voy a tener ventas o ingresos por 21.400. ¿Está? Acá hay un dato que les estaba, bueno, acá habíamos hablado. Voy a tener 30 días de inventario, con lo cual todos los meses voy a tener 2050, 1900, 1600, 1400 unidades en el inventario. El costo es un dato que yo les estoy dando. El costo dice que es 0,65. Entonces mi inventario va a valer 1033. ¿Por qué? Porque voy a tener 2050 unidades a un costo de 0,65. ¿Está? Entonces tengo 1333 de inventario. Este es el valor de mi inventario mes a mes. ¿Está? Fíjense.
Entonces, el costo de los bienes vendidos, ¿tá? Va a ser de 15.997. Voy a tener una utilidad bruta de 5.404. Esto es estimado. ¿Tá? Los gastos, yo le puse ahí el valor ese que están viendo ahí. Entonces tengo una utilidad antes impuestos e intereses de 2.904. No se pagan intereses. ¿Tá? Tengo una utilidad de 2.904. El 10% impuesto a la renta. Entonces voy a tener una utilidad neta de 2.613. Entonces eso que nosotros vamos a hacer es básicamente el presupuesto, visto desde el punto de vista de ingresos y gastos. ¿Okay? ¿Quién está ahí? Y acá tenemos una cuentita que van a ver que todavía aparece acá como división sobre cero. Bueno, entonces, en función a esto, que es mi requerimiento, esto es lo que yo digo que voy a vender, esto es lo que voy a tener cuentas por cobrar, esto es lo que necesito de inventario, y esto es lo que yo tengo establecido que necesito tener de caja. ¿Está? ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir básicamente que en el mes de enero, ¿tá? Por el lado de los activos, yo voy a tener un total de activos circulantes de 4.100. ¿De dónde sale eso? Sale de acá, obviamente. ¿Y esto qué es? Mis cuentas por cobrar, mis inventarios y lo que yo estoy estableciendo que tengo que tener en la caja. ¿Tá? De la misma forma tenemos febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tá? Entonces mi activo circulante, como ustedes ven, va variando mes a mes en función a la actividad que tiene el negocio, a la actividad económica del negocio. Mayores ventas, menores ventas. ¿Tá? El activo fijo, acá pueden ver de que es justamente fijo. Acá hay una cosita que nosotros no estamos considerando para este ejercicio, que es la depreciación. ¿Tá? ¿Ok? Para simplificar el tema, no es el foco de la cuestión ahora que esto deprecia. Entonces podemos ver que el activo fijo permanece fijo, ¿tá? En 7.800. ¿Ok? Entonces tenemos que a lo largo del año nosotros vamos a tener activos por 11.900, 11.600 y así sucesivamente. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, la pregunta que yo les hago ahora, ¿cuál va a ser el nivel de pasivos en el mes de enero? ¿Quién me responde? Puede ser Andrés, si estás. Estoy. Mostrame un poco qué querés que te diga. O sea, ¿cuál sería, si este es el nivel de si este es el nivel de activos estimado entre los meses de enero y diciembre, la pregunta que te hago es, ¿cuál es el nivel de pasivos entre enero y diciembre? ¿Alguien que se anime? ¿David? ¿O Richard? ¿O Santiago, si está ahí? El nivel de pasivos va a ser el mismo nivel de activos. Si yo tengo esto de activos, tengo que tener esto de pasivo. Porque si no, no se va a cumplir la ecuación contable. Acuérdense, o sea, esto es realmente pasivo más patrimonio neto. ¿Está? Por la ecuación contable, activos tienen que ser igual a pasivo más patrimonio neto. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Voy a sacar esto de que no hace parte de la explicación. ¿Está? Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora?
O sea, y ahí está la diferencia, digamos, en los tres enfoques que vamos a ver, ¿verdad? Tenemos que hacer lo que hicimos aquí. Tenemos que hacer la reclasificación de los activos en función a su grado de permanencia. ¿Está? Que dice acá que se hace en función a los datos de la información adicional, en este caso. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a abrir el requerimiento de activos. Esto que está acá es esto mismo que está aquí. 4100, 7800, 11900, 4100, 7800, 11900. Estos son los requerimientos de activos que la empresa está previendo para el año en curso. ¿Está? Nosotros vamos a abrir ahora esto en activos permanentes o requerimientos permanentes y requerimientos estacionales. ¿Está? Bueno, en el enfoque agresivo, ¿está? Lo que se dice es lo siguiente. Yo voy a financiar con requerimientos permanentes, ¿está? El mínimo nivel de activos totales. ¿Está? ¿Ok? El mínimo es 9.800. Entonces lo que se dice en el enfoque agresivo es que el mínimo, ¿tá? El requerimiento permanente va a ser el mínimo de todos los requerimientos del año. Eso es lo que dice el enfoque permanente. ¿Tá? Okay. Y los requerimientos estacionales van a ser, obviamente, la diferencia. Entonces, mes a mes, yo voy a tener esta fluctuación de activos corrientes estacionales. Esto obviamente es permanente, ¿tá? Y fíjense que lo que está quedando como requerimiento permanente es la diferencia, es 2000 más 9800, 9800. ¿Está? Bueno, entonces, dentro de este enfoque, lo que yo voy a decir es que mi financiación a largo plazo va a ser igual a la del requerimiento permanente. O sea, eso en todos los casos. Yo ya les había dicho que lo que se busca es cárcel perfecto. El cárcel perfecto no es posible. Siempre hay una partecita del activo corriente que termina siendo financiada por fondos a largo plazo. ¿Tá? Y lo que vamos a ver ahora es cómo varía este nivel que está acá. Este que está aquí. Esto. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, con este enfoque, ¿tá? Habíamos dicho, requerimientos permanentes o activos permanentes se financian a largo plazo. Entonces, la financiación a largo plazo va a ser de 9.800 para este año. ¿Ok? Bueno, esto, si ustedes hacen esto desde el punto de vista contable, ¿cómo queda la contabilidad? La contabilidad queda así. ¿Ok? Esto no cambia. ¿Cómo quedaría contablemente? Quedaría así. ¿Está? Esto es igual a pasivos. Y lo que nosotros vamos a tener acá es un pasivo a largo plazo que va a ser ¿cuánto? Va a ser 9.800. ¿Está? Y esto va a ser, obviamente, el pasivo total tiene que ser 11.900. ¿Está? Y esto va a ser la diferencia. ¿Me siguieron, chicos? ¿Me siguieron? Sí, profe. Bueno. ¿Cómo se ve esto gráficamente? Fíjense acá. La línea azul, la más oscura, ¿tá? Esa representa
el total de activos. ¿Ok? La línea amarilla representa el activo fijo, que acá, digamos, no estamos considerando depreciación, por eso se mantiene, digamos, fija. ¿Tá? La línea rosada, ¿tá?, son los requerimientos permanentes. ¿Tá? ¿Ok? Entonces, los requerimientos estacionales, o estos que están aquí, son la diferencia entre el pico o la línea del activo total y la línea del requerimiento permanente. ¿Tá? Eso es lo que, gráficamente se ve aquí. Fíjense que bueno, le voy a hacer la comparación de cuando veamos los otros métodos para que les quede mejor. ¿Tá? Entonces acá nosotros tenemos esto que está acá es requerimiento permanente y esto que está acá es requerimiento estacional. Esto va variando. ¿Está? ¿Ok? Acá les voy a agregar un poquitito requerimientos, fondos a corto plazo. Esto es esto. Esto, fondos a largo plazo. ¿Está? Bueno, ¿cuál es el efecto que tiene esto, digamos, en la financiación? ¿Está? Y cómo nosotros determinamos el costo de la financiación con este modelo. ¿Está? Bueno, dice acá, necesidad promedio, o sea, el costo de los fondos a corto plazo. ¿Está? Nosotros vamos a determinar primero cuál es el promedio de fondos a largo plazo y el promedio de fondos a corto plazo. ¿Está? ¿Se acuerdan acá que habíamos visto las tasas de interés? Las tasas de interés en general son más altas para los fondos a largo plazo, son más bajas para los fondos a corto plazo. ¿Está? Entonces acá tenemos lo siguiente. El requerimiento promedio de financiación a corto plazo, ¿tá?, va a ser, ¿cuál? Va a ser el promedio de estos requerimientos estacionales que yo tengo mes a mes. O sea que en promedio voy a tener 1567, lo que sea, de fondos financiados a corto plazo. ¿Está? Si decimos que los fondos a corto plazo tienen un interés del 14%, entonces yo puedo decir que esto por 14% al año, ¿tá?, es lo que me va a costar mi financiación. ¿Tá? El requerimiento promedio de los fondos a largo plazo va a ser de 9.800. ¿Ok? Los fondos a largo plazo tienen un costo más alto de financiación, de tasa de interés. Entonces, mi capital, mi costo de financiación a largo plazo va a ser de 2.156. ¿Tá? ¿Cuánto me cuesta financiarme de esta forma? Me cuesta 2.375. ¿Tá? Acá hay un comentario que después les va a quedar más claro, pero básicamente lo que dice es que resulta más costoso. Van a ver ya, enseguida van a ver por qué. ¿Tá? ¿Y cómo determinamos el capital de trabajo? ¿Cómo determinamos el capital de trabajo? Y acá hay un temita que yo les había llamado la atención a principios de clase, a principios de esta unidad, donde decíamos que el capital de trabajo neto es el activo corriente menos el pasivo corriente. ¿Tá? Pero también podemos decir que esta diferencia que está acá, ¿ok?, es igual a la financiación a largo plazo, ¿tá?, menos
el activo no corriente. ¿Está? Entonces, vamos a decir que es igual a la financiación a largo plazo. Financiación a largo plazo menos 7.800, que es el activo fijo. ¿Está? Entonces el capital de trabajo neto es de 2.000 con este enfoque. ¿Está? Bueno, vamos a ver los otros dos ejemplos. ¿Me siguieron hasta acá, por favor? Si tienen alguna duda, me indican cuál. ¿Puedo seguir, chicos? Sí, profe. Bueno, vamos a seguir 15 minutos más. ¿Está? Como les decía, este es el método agresivo. ¿No? ¿Por qué se le llama agresivo? Van a ver enseguida, pero básicamente se le llama agresivo porque la determinación del requerimiento permanente está dada por el mínimo requerido para el mes para el año que se está estimando. ¿Ok? Bueno, en el método conservador o en el enfoque conservador, fíjense que tenemos la misma situación. Esto que ustedes están viendo acá es exactamente igual a lo que habíamos visto aquí. ¿Está? Es la misma cosa. ¿Ok? La empresa dice que sus requerimientos, ¿tá? de inventarios, de inventarios, de cuentas por cobrar, son exactamente los mismos. ¿Tá? No cambia nada. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa? En el enfoque conservador, ¿tá? El administrador dice que va a asegurar estos requerimientos permanentes, ¿tá? O sea, mejor dicho, define que sus requerimientos permanentes van a ser iguales, o va a ser igual, al máximo de los requerimientos estimados para el año. ¿Tá? Entonces, en el requerimiento permanente, en el enfoque conservador, lo que dice el administrador es que se va a financiar a largo plazo, ¿tá? El máximo de los requerimientos previstos. ¿Ok? Los requerimientos estacionales siempre van a ser la diferencia entre el máximo, disculpen, entre lo que yo necesito, esto es lo que yo necesito, y esto es lo que ya contraté. ¿Tá? Entonces, esto va a ser esto menos esto. ¿Tá? Y acá le va a dar un valor negativo. ¿Tá? ¿Ok? Fíjense que hay valores negativos acá. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver un ratito aquí en el gráfico. Vamos a ver un ratito acá en el gráfico. Los fondos a largo plazo son siempre iguales a los requerimientos permanentes. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Fíjense. Yo estoy a principio de año, ¿tá? Veo que este es mi requerimiento de activos fijos y circulantes para el año. ¿Tá? Esto yo hice en función a mi previsión de ventas, mi previsión de cuentas por cobrar, mi previsión de inventarios. ¿Tá? ¿Ok? En base a eso, y determino mis requerimientos de activos. Y veo que este es el máximo nivel de fondos o de activos que yo voy a necesitar en el año. ¿Tá? Como yo soy conservador, ¿tá? Como soy conservador, determino a principios de año que me voy a financiar a largo plazo, ¿tá? Por el máximo de estos requerimientos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense acá.
La línea azul es mi requerimiento estimado. ¿Está? La línea amarilla ya habíamos dicho que es el nivel de activo fijo. Y esta línea rosada es mi requerimiento a largo plazo. Es lo que yo estoy contratando. Yo contraté una financiación a largo plazo. ¿Qué quiere decir que yo contraté una financiación a largo plazo? Que me fui al banco y en el mes de enero negocié y los tipos me tienen, todos los meses me van a tener 13.200 disponible como un préstamo. ¿Está? Entonces fíjense qué es lo que pasa. Acá, en enero, yo estoy contratando una financiación que es superior a mi requerimiento de activo. ¿Está? O sea, yo tengo una financiación superior a lo que yo estoy necesitando. En febrero también, en enero también, en marzo, abril, etcétera, etcétera. Todo esto que está, toda esta área que está entre la línea rosada y la azul, son fondos que yo contraté cuando en realidad no necesito esos fondos. Porque mi requerimiento es este que está aquí. ¿Está? Únicamente en este mes, en el mes de septiembre, es cuando mi requerimiento de financiación, disculpe, mi requerimiento de activos coincide con lo que yo tengo contratado de financiación. ¿Está? Entonces acá sí coinciden, pero en el resto de los meses yo tengo contratado más fondos de los que realmente necesito. ¿Está? ¿Cómo va a quedar la ecuación aquí? Acuérdense, acá nosotros habíamos visto cómo quedaba contablemente. ¿Está? Entonces yo contrataba por 9.800 y tenía pasivo a largo plazo de 9.800. ¿Está? Y tenía un pasivo fluctuante de 2.100, etcétera, etcétera, que hace que siempre me iguale, la ecuación me quede igualada. ¿Cómo va a quedar en este caso? En este caso, ¿qué es lo que pasa? Como yo ya contraté esto a principios de año, ¿está? Eso yo ya tengo disponibilizado como disponible. ¿Está? O sea, es un pasivo a largo plazo que yo voy a tener. Entonces acá voy a tener un pasivo de 13.200 que va a permanecer todo. Profe, no se te escucha. Ahora, ¿me escuchan ahí, chicos?
Ahora sí, profe. Ahora sí. Bueno, no, resulta Ahora que sí, profe. no, el micrófono tiene acá un botoncito que apreté sin querer y no me di cuenta. Bueno, ya vamos a terminar y con esto terminamos en 2 segundos, hermano. Quiero dejar la explicación acá a mitad. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Le estaba diciendo, como la empresa toma la decisión de financiarse a largo plazo por el máximo requerimiento estimado para el año, ¿está? Estos fondos ya están disponibles, o sea, ya están contablemente. Ustedes fueron tomados en un préstamo a largo plazo, entonces ya entra en la contabilidad. ¿Está? ¿Ok? Y acá lo que les decía, que eso creo que llegaron a escuchar, es que aquí se generan excesos de fondo, ¿tá? Porque de financiación, porque este es mi requerimiento, ¿tá? Y esto es lo que yo contraté de financiación. Entonces acá yo estoy teniendo excesos de financiación, ¿tá? Bueno, ¿qué pasa? Entonces les decía, contraté el préstamo a largo plazo, esto ya entra a mi contabilidad, voy a tener todos los meses una deuda de 13.200. ¿Tá? ¿Cómo va a quedar mi activo contable? 7.800 7.800 todos los meses, que es activo fijo, y mi activo corriente va a ser la diferencia entre lo que yo ya tengo contratado, o mi total entre lo que ya tengo contratado y el activo fijo. ¿Tá? O sea, esto, fíjense, yo voy a tener activos corrientes por valor de 5.400 cuando en realidad necesitaba solamente 4.100. Voy a tener 5.400 cuando necesitaba 3.800. ¿Tá? ¿Ok? Eso es lo que pasa cuando uno tiene el enfoque conservador. ¿Tá? Obviamente, esto no puede ser negativo. ¿Tá? Estos son requerimientos. ¿Qué es lo que yo necesito? No puedo tener un requerimiento negativo. Entonces acá lo que se dice es que básicamente el requerimiento estacional es 0. ¿Tá? ¿Por qué es 0? Porque yo ya tengo cubierto todos mis requerimientos por estos fondos permanentes que contraté. ¿Tá? Entonces, desde el punto de vista del costo de la financiación, yo voy a tener que, ¿qué es lo que yo voy a financiar? A corto plazo voy a financiar nada. ¿Tá? Entonces mis requerimientos estacionales va a ser 0. ¿Tá? Entonces voy a tener un costo de 14 por 0, me da 0. ¿Tá? ¿Cuál es el costo de los fondos a largo plazo? El promedio que voy a financiar va a ser de, esto es promedio, 13.200. ¿Tá? A un costo del 22%, ¿tá? 2.904. Mi política de financiación me cuesta 2.904. ¿Tá? Y el capital de trabajo va a ser la diferencia entre los fondos, entre la financiación a largo plazo, ¿tá? Y el activo fijo, 7.800. Entonces es 5.400. ¿Tá? ¿Ok? Fíjense, comparando, estos dos nos vamos a comparar. Acá teníamos un costo de financiación de 2.150, de 2.375. Acá tenemos un costo de financiación de 2.904. ¿Tá? Es mayor. ¿Tá? Y ahora para terminar, les muestro, mañana retomamos, pero quiero mostrarles esto rapidito. Fíjense lo siguiente. ¿Tá? La rentabilidad. Esto, acá hay un numerito que incorporamos acá, que son los intereses. ¿Tá? Los intereses vienen ¿de dónde? Vienen de esta cuenta que hicimos. ¿Tá? Yo voy a pagar 2.375 de interés. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos que la empresa esta, que tiene una política más agresiva, ¿tá? Contrata menos fondos a largo plazo,
asume mayores riesgos de iliquidez, eventualmente de no contar con inventarios, etcétera, etcétera. ¿Está? Esta empresa, ¿está?, tiene una rentabilidad del 4,2%. ¿Cómo se calculó eso? Bueno, acá tenemos un estado de resultados, la utilidad neta, ¿está?, 475. 475 dividido ¿qué? Dividido la suma de estos requerimientos. ¿Está? ¿Ok? Me da 4,2. ¿Está? Vamos a ver esta empresa. Esta empresa tenemos utilidad. La empresa se le fue todo en el pago de intereses. 2.904 de utilidad antes intereses, 2.904. ¿Está? ¿Cuánto pagó de intereses? 2.904. ¿Está? Tuvo una utilidad de 0. ¿Está? ¿Por qué? Porque tuvo una política de financiación más elevada. ¿Está? Vamos a ver una cosita nomás acá. Por un momento solamente voy a hacer esto para que vean igual. Vamos a suponer que esta, por algún motivo, esta haya pagado 2.375 de impuestos. ¿Está? De intereses. O sea, que haya pagado lo mismo que esta empresa. ¿Está? Fíjense que esta empresa tiene una rentabilidad del 4,2% y esta empresa tiene una rentabilidad del 3,6%. Y acá los datos son exactamente los mismos. Utilidad neta 4,76. Utilidad neta 4,75. Lo mismo. ¿Está? ¿La diferencia en dónde está? La diferencia, aparte de que acá estrictamente paga más impuestos, pero la diferencia está en que contablemente esta empresa tiene un mayor activo. ¿Tá? ¿Por qué? Porque el activo de la empresa todos los meses es 13.200. ¿Tá? Si bien la empresa requería este nivel de requerimientos mensuales, como decide contratar un préstamo a largo plazo, automáticamente ese contrato a largo plazo le determina su nivel de activo también. Por eso que acá les pregunté a ustedes cuánto es el pasivo, les había dicho. ¿Cuánto sería el pasivo? Y ustedes me dijeron que tiene que ser 11.900, 11.600, 11.000, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, pero si yo de entrada determino que mi pasivo va a ser 13.200, ¿está? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como yo determiné ya esto, ¿está? ¿Ok? Mi activo sí o sí tiene que ser también 13.200. Entonces, ¿qué es lo que va a variar? Esto no puede variar, ¿tá? Lo que varía va a ser mi activo circulante, que en vez de ser 4.100 va a ser 13.200 menos 7.800, 5.400. ¿Tá? 5.400, 5.000, ¿ok? Que es este número que ustedes están viendo aquí abajo. ¿Estamos? Bueno, vamos a dejar por aquí y mañana seguimos. Para saber nomás, les quedó un poquitito claro este tema. Igual mañana vamos a repasar. Vamos a ver un método que es básicamente el método alternativo, que la única cosa que hace es que en vez de tomar el mínimo o tomar el máximo, toma un promedio, ¿tá? Un promedio del mínimo y el máximo. Entonces lo que hace básicamente es ubicar esta línea, pasa a estar ubicada, anteriormente la línea esta estaba acá en el mínimo, fíjense, en el mínimo, acá, aquí está en el máximo, ¿tá? En el ejemplo del método alternativo va a estar ubicada en el medio, ¿tá? Por eso se llama, digamos, un método alternativo, ¿tá? Trata de balancear el riesgo y la rentabilidad. Este método prevalece la rentabilidad, pero se tienen más riesgos. Este método prevalece minimizar el riesgo, pero impacta en la rentabilidad. ¿Está? Bueno, vamos a seguir hablando de esto mañana, chicos. ¿Está?
No sé si alguien más se conectó a la clase después. Entonces, ¿a quién no le tenía? No le tenía a Agustina, no sé si está Agustina ahí. ¿Ya? Profe, yo llegué tarde. ¿Cómo? Yo llegué tarde, Verónica. No, está bien. Está bien. ¿Andrea está? ¿Agustina está? No. Andrea. Profe, yo soy Andrea Genes. Andrea, ok. Agustina también está, profe. Ahí está, perfecto. Después, Emilio. Jessica. Presente, profe. Bueno, Presente, profe. Juan está. Sí, profe, presente. Dale. Nadia. Richard estaba. Santiago Ramírez. Y Vero. Bueno. Vamos a seguir mañana entonces, chicos, ¿están? Dale, profe. Bueno, muchas gracias por la atención, chicos. Gracias, profe. Estamos hablando mañana. Gracias, profe. A ustedes.